Los modelos de bases de datos son los que me permiten a mí tener una estructura lógica que me va a determinar el modo de almacenar, de organizar y de manipular todos los datos que se estén presentando en el momento. En muchos casos analizamos los modelos de base de datos como una estructura abstracta y lógica que me permite en primera instancia diseñar un bosquejo y posteriormente utilizar un sistema para plasmar la información que yo requiera. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Uno, que es el viejo de toda la vida, que sigue siendo el más importante y el de mayor utilización porque es el que me ahorra el espacio en disco duro, el almacenamiento de una manera más efectiva y permite una consulta más efectiva en bases de datos de gran cantidad de información, que esa es la relacional o la que está ligada estrictamente al modelo SQL. Y posteriormente tenemos el modelo no relacional, que no lo vamos a ver en este curso. Es un modelo nuevo que se basa en prácticamente preparar una tabla como si fuera un solo Excel con campos y datos sin ninguna estructura de diversas tablas y relacionadas. Por eso se llama no relacional. Otra forma de reconocerlo también es el no SQL, pero ese no va a ser el concepto que vamos a ver acá. Simplemente hay que tener claro que la vía que vamos a seguir en este curso es el del modelo relacional. Entonces, bajo este concepto, lo primero que tenemos que analizar son las relaciones que se generan. La primera relación que se genera, o el primer tipo de relación, que son tres, es la relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Un único campo clave de una tabla se relaciona con un único campo foráneo en otra tabla. Si esto los enreda un poco, vean este ejemplo. Tenemos dos tablas. La primera tabla, que son los datos de una persona. Ahí está la cédula 10, la cédula 20, nombre Carlos, apellido Robles. Y por el otro lado tenemos una tabla de empleados. El empleado 243 con la cédula 20 que dice que es un fontanero. Estas tablas ya pasaron por el proceso de normalización y están completamente apegadas al modelo relacional. ¿Qué es lo que quiere decir una relación de 1 a 1? Que la persona Carlos Robles solamente va a existir una única vez en la tabla persona y a su vez en el momento en que se relacione con la tabla empleado también solamente va a existir una vez en esa tabla, algo que tiene mucha lógica porque una única persona no puede ser dos empleados. Entonces esto quiere decir que esta es una relación de 1 a 1. La siguiente relación que vamos a ver es la relación de 1 a muchos. Ya empiezan a sacar por lógica el concepto. Un único campo de una tabla puede estar relacionado con varios campos de otra tabla. En el ejemplo lo podemos ver ahora. Tenemos otra vez la tabla persona, cédula, nombre, apellido. Otra vez veamos el número 20, Carlos Robles, o el número 10, Citorino Espinosa. Y se está relacionando con una tabla. Imagínense que esta tabla corresponde a una factura, donde tenemos el ID de compra, la cédula de la persona que compró y la fecha en que realizó la compra. Podemos ver cómo una compra de la persona 10, que es Citorino Espinosa, se puede relacionar dos veces en la tabla factura. Esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque yo existo una única vez en la tabla de personas, pero puedo realizar 1, 2, 3, 4, 5, n cantidad de compras en la tabla facturas. Imagínense que ustedes llegaran a un comercio y que solo les permite hacer una compra. Sería algo ilógico y contraproducente para los intereses de la empresa. Es lo mismo que aplica en este concepto. Aquí yo tengo una relación de 1 a muchos y ese muchos lo represento con un símbolo de infinito. Ese símbolo infinito y esta imagen que ven es algo simplemente de modelo. No quiere decir que en la base de datos yo voy a tener que colocar ese símbolo ni nada. Yo luego, posteriormente, cuando entremos en el sistema gestor de base de datos, vamos a ver cómo se configuran todos esos parámetros. Y la última relación, que es de muchos a muchos, que esta es una relación un poco diferente y curiosa, porque no es una relación estrictamente directa entre tabla y tabla. Esto sucede cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. ¿No queda claro? Vamos a ver el ejemplo. Otra vez tenemos la tabla persona por el lado izquierdo con cédula, nombre y apellido. Por el lado derecho tenemos
una tabla de productos con el ID del artículo y el nombre del artículo. Ahora, igual como lo teníamos en la relación anterior, vamos a tener una tabla de facturas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este punto una persona puede comprar muchos artículos o muchas personas pueden comprar muchos artículos. Si lo ven acá, no es que está quedando una relación con los símbolos infinito aquí e infinito aquí, no es así, sino que simplemente al existir una tabla que relaciona otras dos tablas, se genera una relación de muchos a muchos. ¿Por qué esto? Si ven acá el cuadro de cédula y el cuadro del artículo, aquí está el 10 y el 10 con solo que exista más de una vez quiere decir que es muchos. Y vemos aquí en artículo 34 y 34, quiere decir que está más de una vez, quiere decir que puede ser muchos. ¿Qué significa esto en el análisis lógico? Pues claramente que una factura puede tener muchas veces, en la tabla factura, puede existir muchas veces una cédula, que una cédula significa una persona que está comprando, y puede existir muchas veces los artículos, porque yo puedo comprar la cantidad de artículos que yo quiera o obviamente lo que esté en inventario en ese supermercado. Pero así es como se forma una relación de muchos a muchos. Repito, no es que de una tabla a otra tabla va infinito, sino que la relación entre dos tablas se plasma en una sola que me permite a mí relacionar muchos artículos con muchas personas. Ahora, para entender muchísimo mejor el tema de las relaciones, necesitamos analizar un concepto que se llama integridad referencial. ¿Qué quiere decir la integridad referencial? Número 1, garantiza que el registro de una tabla siempre se relacione con otro válido. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a la imagen que teníamos sobre la cédula. Por ejemplo, en esta tabla del centro de las facturas, integridad referencial significa que en la tabla factura yo no puedo agregar jamás a la persona número 10 si esta persona no existe en la tabla de personas. Igualmente, en el artículo, yo en la tabla factura no puedo agregar el artículo 33 si no existe en la tabla de artículos. Esto tiene mucha lógica. Es como decir que yo en mi inventario no tengo arroz, no tengo frijol, no tengo pescado, pero pienso vender algo que no tengo. Eso es exactamente el concepto de integridad referencial. Garantiza que el registro de una tabla siempre se relacione con otro válido. ¿Por qué esto? Bueno, claro, porque permite que los datos sean correctos y tampoco existen repeticiones innecesarias o repeticiones que no deban de darse. Hace que se respete los tipos de relaciones. Por ejemplo, si nosotros cuando estamos configurando las relaciones en el sistema gestor de base de datos colocamos el término integridad referencial o lo activamos, que normalmente es un check que se activa, pues él no me va a permitir a mí que yo viole las reglas de las relaciones que yo establecí, ya sea uno a uno o ya sea de uno a muchos. Con respecto al modelo entidad-relación, hay varias formas de verlo. Número 1, el modelo entidad-relación es una figura abstracta, es una representación gráfica de la base de datos, pero no precisamente es lo que yo voy a plasmar de una vez en el sistema gestor de base de datos, sino que el modelo entidad-relación yo perfectamente lo puedo hacer hasta en un papel con un lápiz y yo empiezo a modelar mis tablas, las relaciones, los campos que va a tener. Es la forma en la que yo entiendo un negocio. Entonces, el modelo entidad-relación lo primero que busca es entender el negocio y tratar de plasmar un modelo con una estructura lógica que yo posteriormente lo pueda trasladar a un sistema gestor de base de datos. Por eso es que en muchas ocasiones cuando se está modelando, como dicen, el papel aguanta todo y uno comete muchos errores en el proceso de diseño que cuando voy al sistema gestor de base de datos no me lo soporta, porque ahí sí tengo que respetar las reglas que este tiene. Normalmente el modelo entidad-relación, como lo dice su nombre, se basa en las tablas o las entidades y su relación. Las tablas las vamos a representar con este cuadrito, con esta cajita, y la relación la vamos a representar con las flechas. Esa es la estructura más básica del modelo entidad-relación. En internet y en diversos libros o en mucha teoría van a encontrar posteriormente que va a tener los campos, que los puedo reflejar con esa figura que es como un óvalo, que normalmente en los diagramas de flujo se utiliza para representar el inicio y el fin.
Y ya en otros diagramas del modelo de entidad de relación, voy a tener un triángulo que me va a permitir a mí colocar el nombre de la relación que existe entre dos entidades. ¿Está mal o está bien todas las formas que se usen? Recuerden que les dije que hasta incluso en un papel yo puedo establecer todos estos diseños. O sea, como les dije, el papel aguanta todo, y esto quiere decir que yo lo que utilice de estas combinaciones no me va a afectar realmente. Esto mientras yo tenga claro el concepto que quiero aplicar, o si entendí bien el modelo de negocio que quiero reflejar. Así que si usan tabla y relación, está bien. Si le agregan los campos, está bien. Y si le agregan el nombre de relación, está bien. Lo importante es que el modelo de entidad de relación lo que me ayuda es a entender el modelo de negocio. Un ejemplo de esto, me voy a regresar al contexto que teníamos de matrícula, y ahora sí, ese contexto de matrícula va a quedar plasmado en un modelo de entidad de relación acá. Aquí podemos ver, yo este modelo lo tengo aplicado con todo, con los campos y con los triángulos que me permiten ver las relaciones que existen entre las diferentes entidades. Recuerden que cuando hablo de una entidad, hablo de una tabla. Vean que son 3 tablas. Está la tabla curso con los campos código y con el campo nombre, que eso está por acá. Tengo también la tabla estudiantes con el campo carnet, que va a ser el identificador, el ID o la clave primaria, el nombre y el apellido, con esos 3 campos. Luego finalmente tengo una tabla matrícula, y aquí viene el tema de la entidad, relación y las diferentes figuras. En este triángulo yo lo que represento acá es un verbo o una función que me indica acción. Por ejemplo, el curso se registra en una matrícula, y esto es una relación. ¿Qué quiere decir este triangulito? Este triangulito simplemente es representación. Este triangulito no lo voy a llevar al sistema gestor de base de datos, ni voy a hacer nada con él. Simplemente es para que cualquiera pueda entender este modelo. Luego, estos números que están acá, lo que me indican es la relación que existe entre estas 2 tablas. ¿Qué quiere decir esto? Este 1 que está acá y este infinito que está acá se lee así: un curso registra o puede estar registrado en infinidad de matrículas, y tiene lógica. Y por este otro lado vemos el mismo bosquejo o el mismo esquema con un verbo que me indica acción de tramitar, y esto dice acá que un estudiante, ven el número acá 1, un estudiante tramita una matrícula, tramita una infinidad de matrículas, o mejor leído de una forma es tramita una o más matrículas. ¿Okay? Entonces esto, como les dije, esto es abstracto. Esto es un modelo para comprender el diseño de un negocio. ¿Cuál es el negocio en este caso? El sistema de matrículas. Y esto claramente, cuando yo voy a ir ya ahora sí al software, al sistema gestor de base de datos, me va a permitir a mí concentrarme simplemente en crear los campos, en crear las relaciones, en definir la integridad referencial, pero ya la lógica la pensé en otro lado.